Bienvenidos, mis entrañables alumnos de primer año José Carlos Mariátegui. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy su profesor de literatura. Hoy día tenemos nuestra segunda clase concerniente al segundo bimestre y el tema para hoy es la poesía italiana y el Renacimiento. El objetivo de este tema es, alumnos, que ustedes tengan una aproximación al Renacimiento como un marco atmosférico en el cual se va a desarrollar algunas estéticas en la época. Que conozcan desde luego los aportes de Francesco Petrarca a la literatura de su tiempo y la influencia que tuvo Petrarca en la poesía europea del Renacimiento. Alumnos, para que ustedes tengan una idea de lo que es el Renacimiento, quiero que recordemos la Edad Media. La Edad Media es un periodo de la historia universal que se desarrolla desde los siglos V hasta el siglo XV de nuestra era. Durante la Edad Media, la Iglesia fue la entidad hegemónica. La Iglesia fue la entidad que de alguna forma rigió los paradigmas de la Edad Media. La Iglesia de alguna forma se encargó de educar, no de educar, sino más bien de adoctrinar durante la Edad Media. La Iglesia instaura el santo oficio de la Inquisición, a través del cual se castigaba, se quemaba vivo, se asesinaban a los herejes, a aquellos que faltaban a la fe cristiana. Por ejemplo, aquí tenemos una muy importante, bueno, este es un dibujo, lógicamente, ¿no? Es una imagen, una pintura relativa a uno de los tantos castigos que la Iglesia instauró durante la Edad Media. Miren, se está quemando vivo se supone a este hereje, ¿verdad? Y todo en nombre de Dios, muchachos. La Iglesia generó el oscurantismo medieval. Durante la Edad Media, nadie podía dedicarse a la ciencia, a la tecnología, a los inventos, porque entonces era denominado hereje, y el castigo para los herejes era la hoguera. El castigo para los herejes era la hoguera. ¿Y qué significa, alumnos, el Renacimiento? Es un momento de tránsito, es la época de transición desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. La Edad Moderna pues ya es un momento de libertad, un momento en que se empieza a dar importancia a la sabiduría, al conocimiento, a la ciencia, a las letras, a las artes, y todo al servicio del hombre. Eso es la Edad Moderna. Y el Renacimiento sería pues el primer movimiento cultural y artístico de la Edad Moderna. Pero el Renacimiento no aparece en la Edad Moderna, sino que aparece en la Edad Media, al final de la Edad Media. El Renacimiento se fundamenta sobre la base de una concepción filosófica conocida como el humanismo. ¿Qué era el humanismo? Una concepción ideológica, como ya decía, que consideraba que la preocupación del hombre debe ser el mismo hombre. Decía que se debe fortalecer la ciencia, la tecnología, la medicina, se debe fortalecer el arte, la sabiduría, los conocimientos de toda índole, pero todos estos conocimientos deben de estar al servicio del hombre y ya no de Dios. Claro, es que en la Edad Media se vivía una etapa de teocentrismo. Dios era el centro del universo medieval. Pero para el hombre moderno, para el hombre renacentista, Dios ya pierde la importancia y es el hombre el centro del
hombre, el centro del mundo. ¿Me entienden? A ver, vamos a seguir viendo lo que es el Renacimiento, mis queridos alumnitos. Es un movimiento cultural y artístico surgido en Italia, más precisamente en la ciudad de Florencia, en el siglo XV. Pero si alguien te pregunta, ¿cuál es el siglo del Renacimiento? El siglo en que se desarrolla el Renacimiento es el XVI. Revaloró a las culturas grecolatinas, ¿de acuerdo? Revaloró las culturas grecolatinas y rindió profunda devoción a la naturaleza. Emplea la razón como fuente del conocimiento, en contra de la mística o vamos a decir, del conocimiento religioso, mágico o místico de la Edad Media, en contra de la adoctrinación o del adoctrinamiento medieval. Aparece el culto a la razón como fuente de conocimiento. Contexto en que surge el Renacimiento, queridos alumnos. El descubrimiento de América, el descubrimiento y la conquista de América. Este acontecimiento juega un papel muy importante en Europa, más precisamente en España, porque España durante el Renacimiento se convierte pues en la nación más poderosa de Europa. Y este poderío de España se fundamenta en el oro y la plata que desde el Perú llevaron. La migración de griegos a Italia. La burguesía durante el Renacimiento se convierte en la nueva clase social dominante. ¿Qué es la burguesía? Los comerciantes, los artesanos, los empresarios. Estos empiezan a tener el valor, o mejor dicho, la importancia que durante la Edad Media tenían los hacendados, los terratenientes, los señores feudales. Ocurre la caída del Imperio Romano de Oriente, más conocido como Constantinopla. Cae Constantinopla a mano de los turcos maometanos. Y este acontecimiento marca el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, es decir, tiempos del Renacimiento, alumnos. Tiempos del Renacimiento. Porque en Constantinopla es donde, por donde Cristóbal Colón se desvió, ¿no? No, hijita, Constantinopla no tiene nada que ver con Cristóbal Colón. Con Cristóbal Colón se relaciona el descubrimiento de América. El descubrimiento de América. Ocurre también en términos sociopolíticos la consolidación de las naciones europeas. Los países europeos que hoy día conocemos aparecen en este momento del Renacimiento. Aparecen entonces los países europeos. Algo más, alumnitos. Ocurre la invención de la imprenta por Juan Gutenberg. Esto es un acontecimiento fundamental, porque antes del Renacimiento los conocimientos, las letras se difundían de forma bastante lenta, porque los libros tenían que ser, vamos a decir, transcritos o escritos de forma manuscrita, pues, de forma manuscrita. A partir del Renacimiento, los libros y el conocimiento se difunde a gran escala gracias a la imprenta. Características del Renacimiento, queridos alumnitos, el antropocentrismo. ¿En qué consiste el antropocentrismo? Que para el hombre renacentista, el hombre es el centro del mundo. Ya no lo es Dios como en la Edad Media. ¿Me entienden? Ya no lo es Dios como en la Edad Media. Es entonces el hombre, el centro de la preocupación del hombre. Revolución cultural, alumnitos. Se da mucha importancia al conocimiento, a las artes, a la ciencia, a la tecnología, en contra de esa etapa de oscurantismo que significaba la Edad Media. Existe el culto a la razón en contra de la adoctrinación medieval, en contra del conocimiento religioso,
de la Edad Media surge el culto a la razón como la única forma del conocimiento comprobable a través de la observación. Es decir, ya aparece lo que se conoce como el método científico. Retorno a la antigüedad clásica, más precisamente a la antigüedad grecolatina. Revaloración de la naturaleza y crítica de las formas de cultura medieval. Se critica a la cultura medieval y específicamente a la religiosidad extrema, a ese catolicismo extremo de la Edad Media. Alumnitos, él es nuestro autor. Él es el autor que para hoy tenemos. Su nombre, Francesco Petrarca, nacido el año 1304 y falleció el año 1374, es decir, vivió en el siglo XIV. En el siglo XIV. Es justamente conocido como el precursor del humanismo. Prope, ¿qué es el humanismo? Ya decía, es una tendencia filosófica que considera al hombre como el centro de la preocupación del hombre. El hombre es el centro del mundo. El humanismo considera que se debe dar importancia al conocimiento, a la ciencia, a las artes, y que todo este conocimiento debe estar al servicio de ¿quién, alumnos? ¿Al servicio de quién? Contésteme a través del chat o activen su audio, su sistema de audio. Todo este conocimiento debe estar al servicio de ¿quién, alumnitos? ¿Quién me dice? Al chat, por favor. Todo este conocimiento debe estar al servicio de ¿quién, alumnos? En el chat le escribieron. ¿Perdón? En el chat le escribieron, profesor. Francesco Petrarca. No. La pregunta es, según Francesco Petrarca, todo el conocimiento, toda la tecnología, todo el arte debe estar al servicio de ¿quién? ¿Del humano? Del hombre. Correcto. Del hombre. Ajá, del hombre. Lo dije Eso bien, es profe. el humanismo. Profe, si se pregunta por qué no prendía mi cámara es que estaba medio fallando, estaba bien, ahí como muy bien, borroso. perfecto. Ya la prendí, ya la arreglé. Correcto. Bien, seguimos. Su obra influyó notablemente en el Renacimiento. Hubo un poeta español que viajó hasta Italia y bebió de las propias fuentes de la poesía italiana, específicamente de Francesco Petrarca. Este poeta español, que luego te voy a decir quién es, disfrutó mucho de la poesía de Petrarca y tomó todos vamos a decir, las innovaciones poéticas de Petrarca, entre ellos, por ejemplo, el verso endecasílabo, que es un verso de 11 sílabas, que es creación de Francesco Petrarca, y este poeta va a llevar esas innovaciones a España. Ese momento en España es conocido como el momento de la poesía italiana. ¿Quién es este poeta? Garcilaso de la Vega. Ojo, no el Inca Garcilaso de la Vega, sino Garcilaso de la Vega, el poeta español del siglo XVI. ¿Y sabes cuál fue el apelativo con el que se conoció a Garcilaso de la Vega? Como el Petrarca español. ¿Por qué el Petrarca español? Porque se influyó mucho de la poesía de Petrarca. ¿Me entienden? Bien. Plantea el conflicto. En realidad, él inicia el conflicto entre la conciencia humana y la conciencia religiosa. Este conflicto es una de las reflexiones pioneras del humanismo. Sus poemas, la mayoría sonetos, fueron recogidos en su libro, en su famosísimo libro llamado El Cancionero. Alumnos,
Laura de Noves fue su musa, su donna angelicata, es cierto. Francesco Petrarca integró una escuela poética italiana conocida como la Dulce Estilo Nuevo. ¿En qué consistía el Dulce Estilo Nuevo? En que se rendía profunda devoción a la mujer. La mujer era magnificada e idealizada. Todos estos poetas dulcestil novistas tenían su donna angelicata. La donna angelicata era una especie de dama ángel, una mujer mucho más que una mujer idealizada, lógicamente. Todos estos poetas entonces tenían su donna angelicata. La donna angelicata equivale a decir la musa. ¿Quién fue la donna angelicata de Francesco Petrarca? Laura de Noves, pibe. Laura de Noves. Vamos a ver las obras de Francesco Petrarca. Aquí tenemos El Cancionero, es la obra más importante. África, un poema épico dedicado al gran general romano Escipión el Africano. La Vita Solitaria, reflexiones sobre el amor que sentía por Laura de Noves. Estructura del Cancionero, que es la obra más importante de Francesco Petrarca. El Cancionero está integrado por 366 poemas, de los cuales 317 son sonetos, 29 son canciones, pero no las canciones que hoy día conocemos, sino las canciones líricas, las canciones como una especie lírica. 9 sextinas, 7 baladas, 4 madrigales. Predominan los versos endecasílabos, que son los versos de 11 sílabas. Y el uso de rima consonante. ¿Qué es una rima consonante? Una rima perfecta, una rima formada por la coincidencia de sonidos vocálicos y consonánticos al final de cada verso. Juegos con el nombre de Laura. Lenguaje refinado, escrito en dialecto. ¿En qué dialecto? En toscano. Escucha bien, en toscano. El toscano es una lengua nacida a partir del latín. Es una de las lenguas neolatinas. El toscano es la lengua que más tarde se convierte en italiano. Especie de diario poético, dividido en 2 partes. Esta pregunta voy a hacerla siempre. Dividida en 2 partes. Invita e in morte. Traducido a nuestro idioma sería En vida de Laura y En muerte de Laura. Muchos poemas dedicados a la vida de Laura y otros influenciados por el sentimiento nostálgico y trágico que significó la muerte de Laura. El tema es la idealización del amor a Laura. Alumnos, voy a leer solamente algunas estrofas de El Cancionero. Bendito sea el año, el mes, el día, el tiempo, la estación, la hora, el instante, el rincón y el lugar en donde ante sus ojos fue prendida el alma mía. Bendita la dulcísima porfía, que a amor me liga como firme amante, y el arco y la saeta lacerante cuya herida le abrió en mi pecho vía. Bendita sea la voz con que sustento y siembro el nombre suyo en cualquier parte, y mi ansia y mi suspiro y mi lamento. Y sea bendito todo cuanto arte en fama suya doy, y el pensamiento que es de ella sin que en él otra haya parte. Alumnos, parte del cancionero.